Roberto Claudio presenta Reflexiones con Roberto Claudio, un resumen de las más importantes noticias de la semana que concluye y su expectativa por los días por venir. Reflexiones con Roberto Claudio. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Ya estamos aquí en esto que es su programa, igual nuestro programa. Esto es Reflexiones con Roberto Claudio. Señores, bueno, vamos a presentar las excusas de una persona que teníamos invitada, que nos acaba prácticamente de llamar y avisar a través de la productora del programa para dar cuenta de que se le presentó algo de último momento. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Verdad? Esa es la vida. Usted no podemos incurrir en el hecho de incomodarnos y ese tipo de cosas por varias razones, entre ellas, ¿verdad?, que ya no estamos para eso. Esa es la vida. Lo que tenemos que hacer es entenderlo y seguir adelante. Miren, señores, hay, no obstante, una serie de temas de los que yo quiero reflexionar con ustedes en el día de hoy. Ustedes saben que, por cierto, hubo un hecho un tanto espeluznante que se registró nueva vez, ¿verdad?, en ese renglón, porque aquí todo el mundo recuerda el caso de la niña Emelyn Peguero en la provincia de Duarte, ¿verdad? Algo que causó mucha indignación y consternación a toda la colectividad nacional. Pues ahora, oigan esto, un Casanova agarra, peleado, quillado con la novia, tira a la novia de un 8º piso. Ustedes se imaginan. Bueno, vamos a hacer algunas reflexiones sobre esa situación. Igualmente, valga, por ejemplo, señalar que el ministro de Educación, independientemente de los pleitos que tiene el ministro de Educación con la ADP, bueno, pues el ministro de Educación, Andrés Navarro, tiene buenas sombras, tiene algunas sombras, ahí lo veo firmando un acuerdo para favorecer a los discapacitados. Enhorabuena, señor ministro, anótese ese virado, esa es buena. Nos complace sobremanera ver a los funcionarios en ese tipo de actitud. Y una noticia también muy importante esta semana es la que suministra el Banco Central de la República Dominicana, dando cuenta del crecimiento de 6.7 de la economía y significando incluso que es la segunda mejor economía de América Latina en estos meses, en los últimos 6 meses del año. De manera que hay que sentirse bien, ¿verdad?, con esa información. Igualmente, son noticias positivas la que nos da cuenta de que el presidente Danilo Medina entregó nueva vez obras importantes, centros de diagnósticos en la en la provincia Hermanas Mirabal, escuelas y centros de diagnóstico. Yo entiendo que sí, que ese es uno de los puntos de más luces que tiene el presidente de la República, ¿verdad? La construcción de obras de notable importancia para la sociedad dominicana, para la población. Y hay que dar cuenta también, señores, de que en Japón hubo un terremoto fuerte y en Japón hay una gran cantidad de personas desaparecidas y la gente está ahí. No nos sorprende la ocurrencia de terremotos en Japón. Lo que acontece es que cada vez que hay un terremoto, la gente se asusta. Conozco de personas que dicen, yo si voy a Japón, como que que viajan allá, porque son comerciantes, sobre todo importadores de repuestos y cosas, y me dicen, nos da grima cuando estamos en Japón por esa situación de los terremotos. Bien, hay otros temas interesantes, recuerden que por ahí está Tony, que nos hablará hoy de ese informe del Banco Central,
Y también, antes de irnos a la pausa, siempre colocamos nuestros momentos con Dios. De manera que no podemos iniciar el desarrollo del programa sin dejar con ustedes la palabra de Dios. Vámonos a nuestro momento con Dios. Adelante, señor director. Reflexiones con Roberto Claudio. Bien, señores, está con nosotros el pastor Abel Zorrilla, quien, como ustedes saben, siempre nos acompaña para hacer nuestra introducción a este momento con Dios. Muy buenas tardes, pastor. ¿Cómo se siente? Muy buenas tardes. Bien. Alegre, muy contento de saber que vamos a bendecir a tanta gente esta tarde con la palabra Amén, de Dios. amén. Pastor, por cierto, hablando de la palabra de Dios, yo he tenido ¿cómo le diría? La sensación, qué sé yo, en estos días, que se ha dicho que estamos o pasamos, usted me explicará, en lo que se denomina en República Dominicana el mes de la Biblia. Claro, claro. Y hasta donde yo tengo entendido, la Biblia, yo la veo como la palabra de Dios. Correcto. A mí me gustaría que usted me hablara de lo que es la Biblia y cómo la celebraron aquí ese mes de la Biblia. Claro, por ley, se celebra el mes de septiembre como el mes de la Biblia, aprobado ya porque en otros países del mundo también se había aprobado que la Biblia es en este mes, porque en este mes fue cuando por primera vez se imprimió la Biblia, llegó a ser el primer libro que la imprenta pudiera poner en uso. Entonces, Sí, este mes... Discúlpeme, sí, porque tengo entendido que antes de que apareciera la imprenta ya la Biblia circulaba, ya había... Claro, ya claro, estaba la palabra de había Dios la escrita. Biblia, había la Biblia escrita en papiro. En papiro, ni siquiera Claro. antes de que el papel se hiciera, en papiro. Obviamente, sí, obviamente, y en otros materiales. Ujú. Entonces la Biblia es un elemento importante para nosotros como creyentes. Yo creo que es el marco de referencia de todo aquel que cree en Dios y que busca el rostro de Dios. La Biblia está dividida en dos partes muy importantes, que es el Antiguo Testamento, que está desde Génesis hasta Malaquías, y entonces tenemos el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis, el cual consta de unos 27 libros y el primero de 39 libros. En total, unos 66 libros, aproximadamente escrita en unos 3 continentes, en un periodo de unos 2500 años, escrita por unos 40 hombres. No se registra que mujeres escribieran en la Biblia, aunque hay 3 libros dedicados a mujeres. 2 de ellos, uno es Ruth y otro es Esther, que son libros dedicados específicamente a mujeres, historias de mujeres, y la mujer también tiene su historia dentro de la Biblia, muy importante también. No obstante, además, me hubiese gustado que usted me dé una explicación sobre la Biblia, además de ser haber sido escrita por un promedio de 40 hombres, como se dice, bueno, pero tenemos entendido que fueron hombres especiales, inspirados por Dios. Claro, obviamente Dios utiliza el elemento hombre para hablar al hombre. Ahora, el tema de escribir, el hombre fue el escriba de Dios. Ajá. El hombre fue quien redactó la obra inspiradora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo reveló lo que los hombres del momento tenían que escribir. Cabe decir que la Biblia es un libro tan completo que es el libro que tiene matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, tiene biología, tiene química, tiene física. No hay un elemento de informática, no hay un elemento de cualquier elemento social, científico, en cualquier rama de la vida que usted quiera o tenga cualquier situación. Inclusive en la Biblia aparece un concurso de belleza. En la Biblia aparecen temas deportivos. En la Biblia aparecen temas, como ya les decía, de cualquier rama que usted quiera. Y sobre todo, no hay el problema tan grande que tú tengas que la Biblia no te tenga la respuesta. Y en el asunto médico, cuando se quiere confrontar a veces la Biblia con la ciencia, bueno, es que la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña que es Dios quien le da al hombre
la capacidad de aprender lo que tiene que utilizar. Claro, claro. Es decir, si un médico sabe, ha hecho cualquier cosa, y el médico hace un trabajo, pero quien lo completa es Jehová. Obviamente, obviamente. Entonces, en la Biblia aprendemos esas cosas de que independientemente de cualquier marco de vida que la gente quiera vivir, hay un marco que va a darte cuál es el pensamiento de Dios. Exacto. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Está en la Biblia. Hay gente que dice, pero hay tantas religiones, pero hay una sola Biblia. Hay un solo camino, hay una sola verdad, y ese se llama Jesucristo, al que tú debes de seguir, que es el verbo, como predicábamos ayer en la iglesia. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Así que la palabra te va a cambiar y te va a transformar. La palabra es vida, y la palabra es de Dios. Así es. El hombre está dando pasos certeros. Estamos tratando de acercarnos a su iglesia, pastor. A ver si Gracias. me acepta, ¿verdad? Muchas gracias. No, usted sabe que esa iglesia es suya y de todos los que nos televisan y que puedan Amén, asistir. amén. Sería una bendición en la calle Jazmines, número 4, en los jardines de Buenavista Primera, en Villamella. Estamos a las órdenes siempre para servirle y bendecirle. Amén. Señores, nos vamos a la pausa y regresamos a un momentito, porque como siempre le aclaro, si nos quedamos el pastor y yo seguimos aquí haciendo el programa. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. Miren, señores, yo les decía que ocurrió esta semana un suceso que espeluznante, que la gente se quedó, un caso similar al de Emelín Peguero, como dicen. ¿Por qué? Porque había una joven, nacida rumana ella, que era pareja de un muchacho. Yo recuerdo cómo se manejan algunos muchachos cuando se desarrollan con cierto tipo de protección, con todo, de estos muchachos que nunca saben lo que es trabajar, etcétera, y que todo se lo dan, y que son los papaupas, y es bueno para algunas madres y hasta padres que suelen dejar que el niño se desarrolle diciéndole, ¿y cuántas novias tú tienes? Y etcétera, y esto, y que tú eres el macho, y que tú eres el qué sé yo qué. Esa es una mala formación muy peligrosa, ¿eh? Al parecer, este joven que tiene por nombre Gabriel, ¿verdad? Ni más ni menos le dio. Él vivía golpeando de manera frecuente a su pareja, a esa muchacha, Gabriel Villanueva. Pues, ni más ni menos, en uno de esos pleitos de novios, ahí está, en su pantalla, ese, que algunos especialistas ya lo han medio definido como con características de psicópata. Porque un muchacho que vivía golpeando a esa muchacha, ella quería separarse de él, pero le tenía miedo. Porque de acuerdo a las versiones que han salido a la luz pública ahora, se sabe que él vivía hasta amenazando a la familia de ella si ella se atrevía a dejarlo. Oigan cómo es el asunto. Oigan cómo es. Y no obstante, yo no sé porque déjeme decirle, modestia aparte, todos tenemos hijos. Yo particularmente tengo 5 hijas. Y hay que vivir pidiéndole a Dios de rodillas que lo libre de situaciones semejantes. Porque usted no sabe, al final de cuentas, cuál va a ser el temperamento, su estado de ánimo, el estado de ánimo en que usted pudiera estar en el momento en que viere, si ocurriera, que hay que rogarle a Dios que no ocurriera nunca, a una persona abusando de su hija.
a un varón golpeando a su hija. Eso lo que hay que pedirle a Dios es que no le permita que eso ocurra nunca. Y ese señor que ustedes vieron ahí, que lo llevan, bueno, a lo que se dedicaba era a golpear a esa muchacha a cada momento, y ella le tenía miedo, se lo decía a sus amigas, se le ponía WhatsApp, le ponía todo esto, pero no se atrevía a dejarlo, porque este jovencito, a la luz de los hechos que se han, de las informaciones que se han difundido, es un hijo de lo que como le denominan, un hijo de papi y mami, de estos que se lo dan todo, que no saben lo que es trabajar, no saben lo que es sudar para buscar un peso. Y se forman con esa, o más bien se malforman con un criterio de que ellos lo pueden todo. Y ni más ni menos, un día de esto, pues se le ocurrió en uno de esos conflictos, pleitos, de que celoso, agarró y tiró a la muchacha de un 8º piso. La versión que está ahí rodando. Y que los tribunales se encargarán. La fiscalía dice la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso, que hay pruebas fehacientes de que ese joven, tras la ocurrencia del hecho de la caída de la muchacha del 8º piso de un hotel, procuró anular, ¿cómo se dice?, pistas que condujeran hacia él en la habitación. Y además, él estaba con ella en la habitación y agarra y sale de pronto prácticamente corriendo, y que se lo llevan en un taxi, llama a la mamá lo manda a buscar en un taxi, con un taxista que estaban acostumbrados a usarlo, qué sé yo, en fin. De manera que todo ese tipo de cosas se sintió protegido por la familia. En lugar de sentirse estar con un sentimiento de culpa por lo que había hecho, no, lo que procuró fue esconder, como el otro caso que conocemos por ahí, que está ya en los tribunales, en juicio de fondo. De manera que yo quiero aprovechar y que esto sirva de, ¿cómo te digo?, de orientación, de lección, para decirle a la mayoría de los padres y madres dominicanos y demás adultos, no vivamos diciéndole a los niños, usted es el papá upa, usted es esto, usted es el que puede, usted es el que sé yo, porque eso no les conviene, no le da una buena formación. Perdón, eso lo que hace es que hace que el hombre se forme con el criterio de que puede hasta quitarle la vida a una pareja o si la deja también. Hoy ustedes no conozcan esa historia. Denle seguimiento a ese caso, que de aquí para allá es que van a salir cosas de las que ese muchacho hacía. Hasta la madre de la muchacha estaba amenazada por él. Pero si se atreve a dejarme, y la muchacha no se atrevía porque le había dicho, versión que se lo contó y que hay audio ahí, se lo decía ella a sus amigas, que mataba a la mamá de ella si ella lo dejaba. Así las cosas. Y ya le dije hace un rato, hay testigos, hay profesionales de la conducta que han señalado ya que ese joven tiene aspecto de psicópata. Vaya usted a ver. Penosamente. De todas maneras, al muchacho le acaban de dictar una medida de coerción de 1 año en la cárcel de San Pedro de Macorís. Bueno, ahí no tengo informaciones de que se ocurran, porque yo he visto personas que cuando van a la cárcel haciendo atrocidades así, algunos presos se ocupan de ellos allá también y le dan su tunda por abusadores. Pero vamos a ver en qué termina ese caso de la joven rumana, que hasta ahora las versiones son de que fue lanzada de un 8º piso por su pareja, esa que está en su pantalla. Y Dios permita que ese tipo de cosas no se registren, no sigan registrándose en República Dominicana. Estos casos nos tienen a nosotros, no queremos seguir escuchando casos de esa naturaleza. Miren, señores, les decía yo que Andrés Navarro, el ministro de Educación, bueno, pues se puso un virado, porque ha firmado un acuerdo por ahí, un acuerdo con
la Asociación del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, con el propósito de que educación, el Ministerio de Educación, bueno, pues coadyuve con una serie de programas y proyectos que garanticen oportunidades formativas y laborales a personas con discapacidad, como esas que ustedes ven en su pantalla. Pueden ser personas en silla de ruedas, pueden ser, pero que tienen habilidades para muchísimas cosas. Entonces, si le falta algún tipo de formación educativa, de educación en tecnología, qué sé yo, las adiestran. Y como nada, usted fácilmente puede encontrarse con una persona en un escritorio que usted llega a una empresa, buenos días, ¿cómo está? Etcétera, etcétera, y le atiende, y usted le hace todo lo que tiene que hacer y se va, y ni siquiera se da cuenta que esa muchacha está sentada en una silla de ruedas. Es decir, porque así las cosas. Eso, entre otros ejemplos, hay a montones. De manera que Dios permita que este acuerdo rinda sus frutos, porque hay muchas personas con algún problema de fisicomotora que pueden realmente pues, a realizar labores en cualquier empresa, porque para esto las empresas también se suman. Muchísimas empresas colaboran. Y entonces eso permite, óyeme, que la persona no se sienta como que ya no sé, no. La persona sí puede ser utilizada en muchísimas labores y actividades. De manera que nosotros, como decíamos, nos sentimos muy contentos, ¿verdad?, con ese acuerdo que acaba de firmar el ministro de Educación para beneficiar a los discapacitados. Felicitaciones, señor Navarro. Hay también otra información de la que nosotros queremos darle cuenta. Decía de la información del gobernador del Banco Central, dando cuenta de, óyeme, el interesante crecimiento que hemos tenido, que Tony Morel ya anda por ahí, me parece que lo vi que cruzó, que Tony Morel nos va a hablar dentro de un momento la importancia, ¿no?, de ese crecimiento que ha tenido la República Dominicana. Todos los economistas están en loa, ¿verdad?, hacia las labores que han permitido, bueno, pues este crecimiento económico en la República Dominicana, que dicho sea de paso, está siendo comparado con las otras economías, las economías de los demás países de América Latina, y se señala que somos posiblemente la segunda economía más grande de América Latina, no, del Caribe, ¿verdad, Tony? Dice que somos de mayor crecimiento. Es decir, que hemos tenido un crecimiento importante. Ahí está el gobernador del Banco Central mientras hacía el anuncio, y ese tipo de cosas son de mucha importancia porque de alguna manera se reflejan. Cada vez que ustedes ven esas inauguraciones, esto por acá, estas construcciones, obras por allí, señores, esa es la macroeconomía, ese es el resultado, el reflejo del crecimiento de la economía. Algunas personas entienden, como yo le decía a Tony a veces, yo para verlo, para pegarle los cables, como decimos en buen dominicano a Tony, yo le digo, bueno, los pobres dicen que no lo ven los pesos, pero Tony sabe cómo explicarlo. Nada, vamos entonces a ir a la pausa. Ya al regreso pues vamos a continuar con el desarrollo del programa, y sobre todo y fundamentalmente es interesante que podamos tener algunas buenas explicaciones sobre este crecimiento económico que ha experimentado la República Dominicana en los últimos meses. Adelante, señor director. Estamos en Reflexiones con Roberto Claudio. 7. Bien, señores, ya estamos en compañía de nuestro gran amigo, el licenciado Tony Morel, nuestro analista financiero. Yo me llevo bien con Tony, pero él no se lleva bien conmigo,
porque yo le digo en el aire, Tony, buenas tardes, pero arréglame esos números, Tony. Cuéntame, ¿cómo está todo? Bueno, vamos a tomar precisamente el tema del crecimiento económico del país, Del que habló el gobernador del Banco Central. que es indiscutible. En los países latinoamericanos de la región, su crecimiento anda en un 4%, el que más. Los países desarrollados, en 2 se estima un 3%. Y la República Dominicana, China anda, su crecimiento es significativo. Parece que está en el 6%. Es una de por las ahí. potencias mundiales. Correcto. Y la República Dominicana, el manejo que se le ha dado a la economía ha permitido un crecimiento de esa naturaleza. Eso siempre es saludable porque entonces permite, si se hace un manejo adecuado del mismo, que, como fue que dijimos los otros días, como que se derrame en todos los niveles y genere cierto nivel de satisfacción. Obviamente esto tendrá que reflejarse en una mejora de los indicadores que miden el desarrollo del país, porque una cosa es el crecimiento y otro está relacionado con el grado de desarrollo que el país tenga, que logre mediante las decisiones que se adopten en la República Dominicana. Y que precisa, aunque sí. Yo te voy a preguntar, Tony, para responder a una pregunta de la población, de determinados sectores de la población. ¿Cómo se manifiesta el crecimiento? ¿Cómo lo advierte la población ese crecimiento económico? ¿Qué le podemos decir de manera tangible a la gente? Usted ve, cuando tal cosa ocurre, eso es obviamente un resultado del crecimiento económico. Bueno, el crecimiento es tangible. Lo único que hay que pensar, ¿qué se ha hecho con el mismo? Ya. Y al final, en lo que mide el efecto del buen uso del crecimiento son los indicadores que miden en qué nivel estamos, en cosas fundamentales como son la educación, como es la salud, como es la vivienda y muchos otros aspectos. También se mide con una adecuada, una fuerte infraestructura, como en efecto existe en la República Dominicana, comparable con muchos países desarrollados. Buenas avenidas, puentes, escuelas, hospitales. O sea, tenemos una excelente infraestructura, pero hay que pensar en esa estructura del capital humano que se mide en función de la preparación y formación del recurso humano, precisamente, a través de una fuerte educación. Correcto. Y en esa misma línea, también en esta semana, en esta mañana, queremos tratar, porque es fundamental, cómo se va distribuyendo el crecimiento. Entonces se define en función también de la elaboración de los presupuestos anuales. Precisamente en estos momentos, el Ministerio de Hacienda, de manera específica la Dirección General de Presupuesto, se encuentra elaborando el presupuesto nacional del Estado correspondiente al periodo fiscal 2019. Es en este proceso donde las autoridades definen cuáles son las diversas necesidades, así como los cursos de acciones que hay que implementar para satisfacerla e impulsar ese desarrollo. Esto asociado con, entonces, con qué recursos contamos para cubrir los gastos, la inversión y los costos asociados a todo este proceso. Y ahí es donde viene el gran dolor de cabeza de las autoridades, porque no obstante el crecimiento, siempre las necesidades son diversas y muchas, y los recursos son escasos. Ahí es donde viene el proceso de tener que jerarquizarla y en función de su perentoriedad y cómo puede esto mejorar e impulsar el desarrollo, entonces se toma la decisión correspondiente. Me alegra mucho el ejemplo que acabas de tomar, porque justamente ese crecimiento de la economía es lo que permite, como tú acabas de señalar, que al elaborar, por ejemplo, los presupuestos, se puedan asignar partidas importantes, agregarle, señalabas tú, Tony, muy bien, la educación. Y si tenemos que agregarle más a la educación o a la salud,
agregar, ahora hay una, ¿cómo le llama esto? Un brote de malaria, etcétera, ese tipo de cosas. Si hace falta recursos para implementar programas que permitan frenar, erradicar la malaria, bueno, pues el Ministerio de Educación requiere un aumento de su presupuesto, Y por salud, ejemplo, exacto, lo que sea. de salud, sí. etcétera. Lo mismo que en otros renglones, por el tránsito, porque las carreteras están dañadas, obra pública requiere invertir. Es decir, que ahí, como tú señalas, en la elaboración del presupuesto se pone de manifiesto la utilización de esa Exacto. mejora. Correcto, pero ese entonces luego crecimiento viene de la preocupación, cómo se agobian la autoridad entonces, y los recursos, ¿de dónde van a salir? Bien, y entonces se baten en los distintos medios, bueno, hay que aumentar la tasa impositiva estándar, hay que aumentar la base, porque la presión tributaria de la República Dominicana es de un 14%, por debajo del 22%. Que es la media en América Latina. Sí, como 8 puntos porcentuales por debajo. Por debajo. Sin embargo, echando mano a un estudio que elaboró el Fondo Monetario Internacional, que revela que las tasas impositivas estándar de la región son inferiores, el promedio son inferiores a las tasas impositivas estándar de la República Dominicana. En efecto, señala que el impuesto al ingreso de las personas, el promedio de Latinoamérica es de 21.8. Sin embargo, la tasa nuestra es 25.5. Yeah. O sea, 3.7% porcentuales por encima. El impuesto que pagan las empresas, la tasa impositiva estándar del país, que es un 27%, el promedio de Latinoamérica y la región, y el Caribe, que es la región, anda por 24.8, o sea, sí, sigue menos, por debajo, a la tasa nuestra. Sí, y cuando hablamos del ITEVI, igual, la tasa impositiva estándar nuestra es un 18%, mientras que el promedio de la región es 14.5. Mira, una de las cosas que yo pienso que debemos hacer, Tony, es tratar de conseguir a alguien para que le pueda colar bien el café a la gente en este sentido. Las personas, cuando le hablan de impuestos, se molestan, pero las personas quieren tener siempre crecimiento y mejoría. Perfecto. Óigame, y ningún país crece, ningún país se desarrolla si no cobra impuestos. Exacto. Sí. Los impuestos que permiten el crecimiento de los pueblos. Entonces, la gente tiene que acostumbrarse a pagar impuestos para que el Estado le devuelva los impuestos en la mejoría, en carretera, ese tipo de cosas. Y hay un asunto que se llama presión fiscal, que Tony lo explicará mejor que yo, pero la presión fiscal es que de cada 100 pesos, para poner un ejemplo, que usted obtiene, que usted se gana, hay un promedio de 14, es en la actualidad, que se van en lo que es los diferentes tipos de impuestos. Sí. Se le van. Sí. Que no tiene nada, claro, el ITEVI está incluido ahí dentro, y el ITEVI te dice, bueno, pero el ITEVI es un 18, entonces la gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo puede ser el ITEVI 18? Y entonces la presión fiscal está en 14. Es que tenemos que aprender a conocer qué es una cosa y qué es la otra. Así es. Entonces, y una cosa importante en esa misma línea, es que si ciertamente las tasas impositivas nuestras están por encima del promedio de la región, ¿en qué cosas sí nosotros estamos por debajo? En el índice de eficiencia de cobro, por la gran brecha de incumplimiento que hay por los distintos tipos de evasiones existentes. Nosotros, que era precisamente el cuadro que se estaba presentando en pantalla, donde se observa que solamente 2 o 3 países están por debajo de nosotros en eso. Y nosotros estamos bastante distanciados del promedio de la región. Y si quisiésemos representar eso en función del Producto Interno Bruto, pusimos un ejemplo ahí. Tomamos las cifras, los ingresos fiscales correspondientes al año 2017, le aplicamos esa brecha de diferencia, y si la eficiencia de cobro de impuestos nuestro
se igualara al de la región, se hubiese incrementado para el 2017 los ingresos fiscales para el gobierno en 131.673 millones de pesos, Ya. incrementando la presión fiscal del 14 a un 18%. Si continuara mejorando... Pero déjamela ahí, la Tony, no me la suba. Déjame la presión fiscal. Pero el asunto es que la gente lo paga, solo las personas pagan los impuestos y Sí. alguien se queda en el medio con ellos. Entonces, ¿qué se requiere? Entonces, que la Dirección General de Impuesto Interno, que ha iniciado un proceso excelente de fortalecimiento de su estructura administrativa y operativa, eliminando esos vericuetos y cerrando esas brechas ¿Tú crees y que fisuras, Pero sí, yo veo que siguen con muy trabajando. ¿Para qué? No, Tony, Para no, demostrar... es al juidero que tenemos que vivir, Tony, con la DGI. Sí, pero pues, de esa manera se está demostrando que lo que se requiere es eliminar esa brecha de evasión, no aumentar las tasas impositivas. Y otra cosa, ¿Cómo se llama el también, director de impuestos? Magín Díaz. Dile a tu amigo Magín Díaz que procure aplicar algún STP, como ellos le llaman, impuestos simplificados. Sí, lo están haciendo. Óyeme, pero que los productores del programa, por ejemplo, y al juidero que están, a veces hay, tú sabes con lo que yo estoy, que no me la van a pasar nunca. Ajá. Este cobro de anticipo. A veces tú emites una factura, no la has cobrado Sí, y a sí, veces sí. Ese es un problema. y a veces ni la cobra. Son de los problemas Pero se registra que de deben una vez, resolver. se registra de una vez en impuestos internos te la cobra. Y al final de cuentas, tú pagas un impuesto por un recurso que no Que cobraste. no ha cobrado todavía. Óyeme. y Esos con- son de los temas que hay que resolver. Entonces, Magín, se parece al nombre de Magino de Juan Bosch. Sí. Hay No, pero problemas. está haciendo un buen trabajo. Ahí esas son de las cosas que hay que resolver. Cuando se eleve la eficiencia en el cobro de los impuestos, habría hasta que pensarse en bajar algunas de estas tasas impositivas estándar. Por ejemplo, Bueno. si uno ve la estructura de ingresos fiscales, observa que los impuestos indirectos, que es lo que paga la clase más vulnerable, los pobres y todo eso, representan un 60% del total. Estamos hablando del ITEVIS, lo que es el IVA, por encima de lo que está considerado Claro. en la región. A mí lo que me preocupa, una opinión mía, yo nunca he tenido problema con el pago de los impuestos. Creo que adquirí la conciencia de lo que son los impuestos. Y aprendí que, por ejemplo, en Estados Unidos, al gángster ese, ¿cómo se llama? Al Capone. Sí, al cabo. No lo agarraron por ahí. Por ahí fue que lo agarraron, un hombre que mató más, tenía un cementerio aparte y no lo pudieron, sin embargo, por los impuestos, lo agarraron. Porque, como he dicho, los países, y en Europa, la presión fiscal es altísima. Claro, de un En 40. Italia, yo Sí. tenía un vecino que era italiano y él me dijo que vino de Italia, porque en esa época pagaba un 47. Sí, los países ODC creo que andan Increíble. un 30%. Y esos países de la zona, de eurozona, creo que andan un 40% la presión fiscal. Exacto. Obviamente, hay una Devolución. adecuada distribución Sí, sí, de sí. esto, y en eso hay que trabajar, Bueno. en la calidad de la inversión del gasto. Bueno, miren señores, qué interesante conversar con una persona que pueda decirle a uno en qué se invierten los impuestos, porque la gente vive como, ¿verdad?, medio preocupada por eso. Pero vamos a procurar que Tony nos siga orientando sobre ese particular en el próximo programa. Señores, no hay tiempo para más. Gracias, Tony, por haber venido. Y a ustedes les decimos que el próximo viernes, cuando sean las 10 de la mañana, con la buena voluntad de Dios, vamos a estar aquí nueva vez en otro programa similar. Reflexiones con Roberto Claudio. Hasta la próxima. Reflexiones con Roberto Claudio.